Amigos, muy buena tarde. Tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Chat. Yo soy la psicóloga Paulina Galván y les recordamos que estamos totalmente en vivo. Nuestra línea de orientación psicológica, el número 800-911-3232. El día de hoy nos acompaña el psicoterapeuta Tlacael Paredes. Él es director de Hombres Diversos. Muchas gracias, Tlacael, por haber aceptado la invitación en una ocasión más, ¿no? Para hablarnos de un tema que se me hace sumamente interesante, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia, y me pongo a pensar que hoy viene muy a colación por todo lo que hemos vivido en últimas fechas, ¿no? Hoy hablaremos de autocuidado masculino, ¿no? Y justo cómo también se abordan desde las masculinidades, evidentemente, ¿no? Cómo se miran los hombres y cómo se afrontan o cómo afrontan las situaciones de la vida diaria, ¿no? Evidentemente hacia ellos y hacia su exterior. Muchísimas gracias, Tlacaelel. Y justo empezaba cuando investigaba, ¿no? Sobre el tema, me pareció bien interesante varios posts, varios artículos respecto a la parte de la salud física, muchísimo, ¿no? El que no van al médico, no se revisan, dejan todo para el último, ya cuando, o sea, literalmente se están muriendo, ¿no? Y que la parte también de la salud mental, cómo impacta en ustedes como hombres, ¿no? Leía un post que se me hizo bien interesante, ¿no? Que dice, los hombres no lloran, pero se suicidan 3 a 5 veces más que las mujeres, ¿no? Y pues esta parte de poder expresar las emociones. Entonces, amigos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Tlacael. Con mucho gusto, muchas gracias. Agradezco infinitamente, Paulina, perdón, este, por invitarme, porque estos temas hay que hablarlos abiertamente. Estos temas pareciera que en el mundo de las masculinidades tradicionales se ocultan, porque hablar hablar de lo que sentimos, hablar de lo que nos pasa en nuestro cuerpo, eh, pues es algo que se vuelve un tabú. Y entonces, pero todo tiene una explicación lógica. En esta enseñanza de ser hombre, ¿cómo, no sé, cómo aprendimos a ser hombres? Y después voy explicando poco a poco el autocuidado. Culturalmente, en el mundo, en la historia de la humanidad, en las primeras civilizaciones de hace unos 7, 8 siglos atrás, incluso unos 6, 7 siglos antes de Cristo, se empezaron a generar toda una serie de culturas que en el Asia Menor, en África y Asia Menor. Y esas culturas, entre ellos los babilonios, los de Babilonia, los hititas, los sumerios, todas civilizaciones empezaron a ver toda una serie de acontecimientos por expandir sus territorios. Y en esa expansión de sus territorios hubo dirigentes, hombres, y se ha ocultado también de mujeres. En la historia siempre se ha ocultado la participación de las mujeres en ese sentido. Entonces también hay historias de mujeres que eran líderes en guerreras en ir a salir a expandir los terrenos, las ganar terreno para el pueblo que estaba ahí, ¿no? Entonces, ¿no? Ahora sí que este, los hombres estuvieron más presentes porque entraban en guerra, porque entraban haciendo, haciendo uso del cuerpo de los hombres y de las mujeres en beneficio propio. Y entonces se empezó a crear toda una serie de pensamientos y de creencias de que los hombres eran superiores por naturaleza frente a las mujeres, frente a hombres y mujeres de los grupos vulnerables en la sociedad civil, frente a otros hombres y frente a sí mismo incluso, ¿no? Entonces, este pensamiento que se fue transmitiendo de generaciones en generaciones, imagínense cuántas miles de generaciones han pasado hasta el día de hoy, es un sistema patriarcal. Y el sistema patriarcal es toda una forma de pensamiento, de creencias, de leyes, de contratos,
de estas entendimientos en la sociedad de cómo comportarnos incluso en beneficio del hombre y en detrimento de los cuerpos, en primer lugar de las mujeres, pero también de otros hombres. Y utiliza el machismo para llevarlo a cabo. ¿Qué es el machismo? El machismo es la creencia que tienen los hombres de sentirse superiores por naturaleza, ojo, frente a las mujeres, frente a los grupos vulnerables en la sociedad civil, frente a otros hombres y frente a sí mismo, incluso frente a la naturaleza. Entonces, estos hombres que se sienten superiores, ven a las mujeres con verticalidad y además ven a las mujeres de segunda categoría. Entonces, el tamaño de la verticalidad con la que las ven es el tamaño de la violencia que ejercen. Pero no se queda con eso. ¿Quiénes son los hombres y las mujeres de los grupos vulnerables en la sociedad civil? Son hombres y mujeres de la diversidad sexual, hombres y mujeres de pueblos originarios, hombres y mujeres inmigrantes, hombres y mujeres con discapacidad, hombres y mujeres de pueblos afrodescendientes, hombres y mujeres adultos mayores, hombres y mujeres con pobreza económica, etcétera, y etcétera. Y así hay toda una serie de grupos vulnerables en la sociedad. Y fíjese, y entonces, si a las mujeres las ven de segunda categoría, a estos grupos vulnerables los ven de menos categoría que las mujeres. Exacto. Entonces, y el tamaño de la verticalidad, pues evidentemente es el tamaño de la violencia que ejercen contra estos grupos, ¿no? Entonces, y frente a otros hombres y frente a sí mismo. Entonces, ¿cómo aprendimos a ser hombres? Con toda esta cargada cultural que se ha venido transmitiendo de generación en generación, pasando cada generación y en la familia, ¿no? Papá le entrega la estafeta del patriarcado, del pacto patriarcal al hijo varón y a los hijos varones cuando le dice, mijo, ¿cuál es el problema? Si ella no se cuidó, ¿por qué tienes que cuidarte tú? Además, si te abrió las piernas a ti, entonces, ¿a quién no antes le abrió las piernas? Cuando para esa chica es su primera vez, ¿no? Porque en la lógica del papá con actitudes machistas, con actitudes patriarcales, todas las mujeres son, y obviamente no lo voy a decir, ¿no? No, sí, por respeto, pero a mí me gustaría que entiendan desde dónde se está mirando este concepto de la mujer desde esta mirada patriarcal y machista. Y entonces, cuando somos niños, cuando entramos a la primaria, sobre todo a la primaria, y llevamos en segundo de primaria 7 años, y llegamos llorando a casa nosotros los hombres, los papás, aun cuando puedan decir, no, pues es que yo no soy violento, de entrada hay todo un peso cultural en ese papá que le dice, exígele a tu hijo que no llore. No llores, aguántese, usted no es niña ni es maricón, con mucho respeto lo digo. Vaya y péguele a quien le pegó, si no yo le voy a pegar. Y entonces, pero no solamente se lo dice una vez, y no solamente el papá, sino también mujeres y hombres adultas a su alrededor de ese niño, constan infinidad de veces, hasta la adolescencia, hasta ser jovencito más adelante, se lo están diciendo, y no solamente ya por ellos, sino por la misma sociedad allá afuera, ¿no? Pero cuando son niños, de forma inmediata, el papá le dice, no llores, aguántese, usted no es niña ni es, no lo voy a repetir, es homosexual. Y entonces, en ese sentido, entonces fíjense cómo ese papá ubica las emociones y los sentimientos como algo femenino, y a nosotros los hombres no tenemos que sentir eso. Y de las 5 emociones básicas que todo ser humano tiene, miedo, alegría, tristeza, enojo, asco, aversión, solamente se nos permite sentir a nosotros los hombres el enojo y el asco y la aversión para ir a reclamar, para ir a resolver problemas de forma violenta. En el momento en que dice, vaya y pégale a quien le pegó, si no yo lo voy a pegar. Y entonces, N 1000 veces se lo está diciendo ese niño. Y allá afuera también, en el juego, en esta exigencia de ser hombre, se le está diciendo, ¿qué? ¿A poco te vas a dejar? Y entonces, pues obviamente le provocan para que se vaya a pelear, ¿no? Claro. O si siente dolores, ¿qué? ¿A poco te va a doler? ¿A poco te vas a pandear? Uy, para eso me gustaba.
Y entonces el niño tiene, no siento dolor, no siento dolor, Sí, claro. ¿no? Y entonces, fíjense, hace 35 años en promedio, un antropólogo canadiense que se dedica a trabajar el tema de las masculinidades, hizo toda una investigación respecto al tema de qué es la masculinidad hegemónica y en qué estaba sostenida. Michael Kimmel se llama. Y Michael Kimmel documentó 4 pilares en el que se sostiene la masculinidad hegemónica. Y se los nombro y se los explico. El primero es no ser mujer, no tener nada de femenino. El segundo es ser una persona importante. El tercero es ser duro como un roble. Y el cuarto es recurrir siempre a la violencia. En el primer pilar en el que se sostiene la masculinidad hegemónica, no ser mujer, no tener nada de femenino, implica desvalorizar y rechazar los comportamientos y actitudes asociadas culturalmente a las mujeres, la cual parte desde cómo el sistema patriarcal ve y entiende al mundo, desde la dicotomía, o sea, solamente mira hombres y mujeres y no ve las diversidades sexuales, por ejemplo, la jerarquía y la sexualización. Y aquí, ojo, por eso, para hacer valer su identidad masculina, el hombre debe de demostrar permanentemente ante todas las personas que no es una mujer, que no es un niño y que no es un homosexual. Ese es el primer pilar. El segundo pilar en el que se sostiene la masculinidad hegemónica es ser una persona importante. ¿De qué se trata? Se trata de una exigencia permanente de superioridad respecto a las mujeres y otros hombres. Se sostiene en el poder y se mide por el éxito, la competitividad, la posición socioeconómica, la capacidad de ser proveedor, la propiedad de la razón y la admiración que se consigue de las otras personas. El hombre busca en su familia y en el trabajo el reconocimiento que le permita demostrarse frente a la sociedad que es un hombre importante, pues, entre comillas, cumple con las expectativas asociadas a su sexo. El tercer pilar en el que se sostiene la masculinidad hegemónica es ser duro como un roble, y este tema nos importa. ¿Qué significa eso? Se sostiene desde la autosuficiencia, entrecomillado, no necesito ayuda de nada ni de nadie. Y entonces los hombres ocultan y reprimen sus emociones y sentimientos ante sí mismo y ante los demás, pues se considera que mostrarlos y vivenciarlos es un signo, entrecomillado, de debilidad femenina. Implica también desmarcarse afectivamente y emocionalmente de las personas. Por eso es que los chicos adolescentes, jóvenes, adolescentes y jóvenes, ya hombres adultos también, de pronto no es que, o sea, ellos más bien, en el grupo, en términos generales, los hombres aprendimos a relacionarnos a partir del interés que tengamos. Y el interés en ese momento es tener o parejas con el único propósito de tener relaciones sexuales, pero no de relacionarnos emocionalmente, porque culturalmente se los enseñó a no sentir ni a mostrar afecto, porque eso es femenino. Y yo en el primer pilar en el que se sostiene mi masculinidad, no tengo nada que ver con lo femenino, ni ser mujer ni ser homosexual. Fíjense ahí. Entonces, implica desmarcarse afectivamente y emocionalmente de las personas, en especial de otros hombres. El cuarto pilar en el que se sostiene la masculinidad hegemónica es recurrir siempre a la violencia. Nosotros los hombres, en términos generales, debemos estar mostrándonos frente a las mujeres y otros hombres como la persona más fuerte y poderosa de todas, haciendo uso de la violencia en prácticamente cualquier ocasión. El demostrar permanentemente que se es hombre depende de la violencia expresada a través de la fuerza, que conlleva evidentemente a generar más violencia. Y como resultado genera comportamientos que implican hacer todo lo que se le plazca en cualquier momento y circunstancia, bajo la premisa, entrecomillado, mandar todos al diablo.
Entonces, Exacto. fíjense, entonces, ¿qué tiene que ver el tema del autocuidado con este piso de información que les acabo de compartir? Pues mucho y todo. Porque de entrada nosotros, los hombres, el grueso de la población allá afuera de los hombres, se nos enseñó a no sentir, a no mostrar las emociones y las emociones y sentimientos, pero además como se nos enseñó a no sentir, nos enseñaron solamente a racionalizar y no pasar esa racionalización por las emociones. Entonces, cuando somos adultos, cuando empezamos a ser adultos y a hacernos conscientes de nosotros, no es, pero aparte se nos enseñó a utilizar el cuerpo como una manera de amedrentar, de utilizarlo en contra de los demás, de hacerme, de hacerme sentir que yo soy el que mando, el que Ujú, ordena, el claro, que mi última palabra dice todo. Y no nos enseñan a mirar lo que sentimos en el cuerpo, porque eso es femenino, ¿no? Entonces evidentemente, cuando vamos haciendo, cuando nos vamos haciendo adultos o personas adultas, aun cuando somos jovencitos, bueno, con los jovencitos, ¿no? Este ejemplo tan sencillo de, ay, me dieron un balonazo en los testículos, no me duele, no me ¿no? duele. Y bueno, aquí entre nosotros, en un dolor de los testículos duele horrible, pero Ujú, bueno, pero ahí tienes que estar demostrando frente a los demás que tú eres valiente, que tú eres fuerte, que no te amedrenta el dolor, que no te dobla el dolor y entonces, pues no te duele, ¿no? Y haces así, haces todo lo posible por demostrar que no te duele. Y eso se va aprendiendo con claro. las enfermedades que pueda uno ir teniendo a lo largo de la vida. Y no solamente enfermedades, sino también pues accidentes. Y luego, por ejemplo, hay una etapa en los adolescentes y jovencitos de preparatoria, empieza a haber un juego en el que se le conoce como marcadores de virilidad. Estos marcadores de virilidad respecto al tema ay, ¿qué crees, mano? Tuve un accidente y mira, me quedó mi marca aquí. Y entonces el otro dice, oh, ¿qué crees? Yo también tengo una marca. Y entonces están presumiéndose sus marcas Ujú, de que pues pasaron por X, Y, Z situación en las que sobrevivieron, por así decirlo, pero esa es una manera de decir, perdón con mucho respeto, yo soy más que tú. Ya se me iba a salir una palabrota, pero no, ujú, yo soy más que tú, yo soy más que tú, ¿no? Y ahí están en ese juego. Y y entonces, pero no cuentan, por ejemplo, el asumir la responsabilidad de no, su propia salud. No hay eso, porque culturalmente no se nos exige eso, ni se nos enseñó. Se nos enseñó siempre, en todo momento, demostrarle a todos y a todas y a todas que somos personas, que somos hombres, que, que no nos duele, que no sentimos dolor ni tristeza, que no sentimos que una gripa no nos derrumba, cuando pues ya siendo adultos, pues la gripa nos derrumba, ¿no? claro. Por- Porque fíjense, esta forma de vivir las enfermedades es distinta a como la viven las mujeres Las y nosotros mujeres. los hombres. A las mujeres culturalmente se les enseñó y ellas fueron aprendiendo a lo largo de la historia a hacer uso, por ejemplo, de las plantas medicinales, de Ujú, recurrir permanentemente a los hospitales para atenderse, etcétera. Y lo hacen también con las hijas y con los hijos. Pero nosotros los hombres hay de que sale la lotería de El Valiente. Y entonces ahí sí. está presente el valiente es asumir que a mí no me pasa nada. No. Y Yo, perdón, sí, que te interrumpa, me pones a pensar que nosotras justo le tenemos que hacer a toda esta parte de la salud porque nosotras somos las cuidadoras, ¿no? Entonces, exacto, ustedes no porque no lo requieren. exacto, porque además en esta separación del trabajo por sexo, a nosotros los hombres se nos enseñó
a tener una vida social, que salga a trabajar, que salga a eso, a ser proveedores, porque culturalmente eso se nos exige, a tener una vida social. Y culturalmente a las mujeres en la división sexual del trabajo se les enseñó y se les exige todavía que no salgan a trabajar a la calle y que se tienen que enfocar al trabajo doméstico y de cuidados, y además en la triple jornada salir a trabajar. ah, y luego ese dinero, es muy común que ese dinero que ganan lo integran así a su economía, que a veces no tienen para ellas mismas, ¿no? Pero eso a veces los hombres dicen, pero tú estás trabajando, tú tienes dinero, pero sí, pero yo todo lo meto a la economía familiar, ¿no? Bueno, entonces, evidentemente a las mujeres en este división sexual del trabajo, este, se les enseña al cuidado de los demás y por ende a buscar todos los remedios habidos y por haber para cuidar a las hijas, a los hijos y a ella misma, ¿no? Y nosotros los hombres no. ¿Cómo voy a tomar ese té? ¿Cómo voy a tomar ese medicamento? ¿Por qué voy a ir al doctor? Incluso están todos estos refranes populares del ¿por qué voy a ir con el matasanos? ¿Por qué voy a ir con nada más quiere mi dinero? Hasta esos argumentos, ¿no? Y claro, evidentemente nosotros vamos en términos generales cuando la enfermedad ya está muy avanzada, no, o sea, es muy común en los hombres mayores de 40 a 50 años el problema de la próstata. O sea, ¿no? Se acude cuando ya la próstata está muy inflamada o cuando incluso ya hay cáncer y cuando de pronto ya es irremediable eso, ¿no? Entonces, entonces fíjense, pero ¿cómo nosotros los mismos hombres, en términos generales, nos orillamos a ir hasta el último momento? Exacto. Pues porque no tenemos, en esta exigencia de ser hombre, no se nos enseñó a también atendernos nuestro cuerpo, lo que sentimos, lo que mi cuerpo siente, nos enseñaron a racionalizarlo. Y entonces, pues evidentemente tenemos casos muy difíciles en nuestra sociedad mexicana. Efectivamente, en en los medios de comunicación, cuando venden un medicamento para la gripa, se explota mucho de una gripa tumba al hombre y a la mujer, ya me tomo algo y al otro día o hace el mismo día ya están así como las actividades, ¿no? Y es que, pues es que en términos generales ese hombre, no estoy justificando ni mucho menos, pero ese hombre no tiene como defensas, ¿no? Porque nunca se atendió, ¿no? Y las mujeres sí tienen estas defensas que muy propiamente se están constantemente tomando el tecito, tomando el medicamento, tomando todos los sabidos, ¿no? Y el hombre no. Entonces, no es justificación ni mucho menos, pero sí revisemos un poco, que nos invite a reflexionar qué actitudes y comportamientos estamos teniendo para con nosotros mismos en el autocuidado, no solamente de mi salud física, también de la salud emocional. Claro. Y entender que la salud, que los hombres, y entender dos cosas importantes. Una es, nosotros los hombres, porque fíjate, antes de decir esto, se ha pensado y se ha creído allá afuera en la sociedad general que los hombres violentos están mal emocionalmente o están mal mentalmente. No, para nada. La violencia, la violencia se aprende. La violencia es algo que se aprende. Fíjense, les voy a decir el concepto de violencia. Y lo saqué de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente en todo México hoy en la actualidad. La violencia es un acto u omisión intencional que ocasiona un daño, transgrede un derecho y busca el sometimiento y control de una víctima. Es la amenaza creíble del empleo de la fuerza o el uso real de dicha fuerza con la finalidad de causar daño. La violencia siempre es intencional. Quien la ejerce actúa de manera deliberada y consciente. Quien actúa de forma violenta
busca afianzar su poder sobre otra persona. Exacto. El daño puede ser físico, psicológico, sexual, económico, y los derechos violentados pueden ser a la salud, a la libertad, el trabajo o a una vida libre de violencia. Y hay que hacer la diferencia entre este concepto de violencia, o sea, en términos generales de la violencia, de la agresividad. La agresividad es un acto reflejo de supervivencia. Si tú, o sea, ¿qué significa eso? Si nos encontramos por X situación, en una situación en donde está nuestra vida en riesgo y nos tenemos que defender, pues evidentemente nos defendemos. O tenemos que huir, pues huimos, porque está en riesgo nuestra vida. Pero eso es muy distinto a la violencia, porque la violencia es aprendida, porque la violencia tiene que ver mucho con estas asimetrías de poder que hay en la creencia de que los hombres somos superiores por naturaleza frente a las mujeres y que las mujeres son de segunda categoría. Exactamente. Imagínense nada más. Vamos rapidísimo a un corte y ahorita regresamos y justo si podamos abordar esta parte de si la parte del autocuidado, ¿no? También nos lleva a replantearse su masculinidad. Entonces vamos rapidísimo a un corte y regresamos. No se despeguen, amigos. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Simichat. Voy rapidísimo con saludos. La KL, tenemos muchísimos mensajes a Tower Sonia, a Verónica Jiménez, Lucy Soto, a Adriana, Nemont, a Karina Cortés, a Berenice, a Anaí Orduña, Alex Errejón, Alida Aguilera, a Pilar Monroy, Soleil Zuni, a Claudia Herrera, Rox González, a Uli Ibáñez, ok. Él nos decía, bueno, hace un comentario con una pregunta. A los hombres cuando se quejan les preguntan, ¿eres marchita o no? Psicóloga Verónica Elizabeth, Aide, a Sara, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, amigos, por estar conectados. Y gracias, Tlacaelel. Y bueno, está apareciendo el número de la línea, amigos. Muchas gracias. Y por estar con nosotros. Tlacaelel, ahorita, bueno, me quedaba con la duda si esta parte del autocuidado, ¿no? También los lleva a ustedes a replantearse su masculinidad. Esa es una buena pregunta, incluso de examen. Sí, y te voy a contar por qué. Es que el autocuidado va acompañado y evidentemente cuando uno, fíjense, cuando cualquier hombre de allá afuera hace conciencia del autocuidado, evidentemente también se hace consciente del cuidado de los demás, de las demás, de les demás. O sea, porque entonces se está mirando de igual a igual que las demás y los demás, se está mirando en igualdad de circunstancias y en igualdad de oportunidades. Este tema del autocuidado no nada más es, ay, me cuido, ay, ya me voy a cuidar mi salud, porque necesita en todo momento el apoyo y el cuidado de las demás personas. Todas y todos y todes necesitamos el cuidado de las demás y de los demás y de los demás. Incluso en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, me parece, está ya decretado que el gobierno, o sea, las instituciones de gobierno de la Ciudad de México están obligadas a generar todo un sistema de cuidados para hombres, mujeres y para cualquier persona. Lo vemos en la vida real.
la Clínica Condesa, por ejemplo, los hospitales de servicios gratuitos, etcétera. Ujú, O, por ejemplo, ustedes, ¿no? El servicio que ustedes otorgan como también en la atención médica, por ejemplo, ¿no? En la atención ujú, psicológica. Entonces, entonces el tema, cuando ese hombre empieza a cuestionarse sobre su autocuidado, porque fíjense, muy, la mayoría de los hombres solamente se queda en el autocuidado de forma personal. O ujú. sea, como, bueno, es mi cuidado personal y yo me cuido. Y yo me sé cuidar y aprendo a comer bien, a salir a hacer ejercicio. Pero no alcanzan a darse cuenta que el comer bien, el hacer ejercicio, requiere de más personas a su alrededor para que él haga eso. ¿Y quién creen que son las demás personas? Las mujeres, Las mujeres, sí. ¿no? Y entonces, pero el siguiente nivel en los hombres en ese tema del autocuidado personal es la colectividad. Es Ujú, pensar que nosotros los hombres podemos cuidarnos también, que nosotros los hombres y poder hablar en espacios de reflexión de hombres entre pares, hablar sobre estos temas. ujú. Y entonces, evidentemente, pues ya no se individualiza el autocuidado, ya pasa por toda una reflexión de forma colectiva y de forma individual sobre qué tan importante es que yo me cuide, no solamente para mí, sino para mi Claro, familia. Y no solamente para mi familia, sino para la cuestión laboral, ¿no? Porque efectivamente, cuando un trabajador falta 2, 3 días a su trabajo por una gripa, etcétera, etcétera, aun cuando, aun cuando alguien podría pensar, ay, no pasa nada malo en la influenza, sí pasan cosas, ¿no? ujú, Porque en algún momento eso se retrasa y alguien podrá de los demás compañeros asumir su responsabilidad. No le correspondería, pero bueno, ¿no? Por eso es muy importante la salud y que obviamente el Estado sea el garante de la asistencia médica para todas, todos y todes. Ahorita que mencionabas esta parte de la salud física, la salud médica, ¿no? Y que mencionabas en el bloque anterior la parte de las revisiones de próstata, ¿no? Que muchas veces lo que sé, ¿no? Lo que he leído es que, y hace tiempo entrevistamos a una doctora que decía, es lo que menos van a hacer los hombres, ¿no? Revisarse la próstata, de y me pones a pensar que más que por miedo, ¿no? Sino esto que comentabas, y lo leí hace poquito, ¿no? La parte de como sentir que se quebranta su masculinidad, ¿no? Porque alguien más va a tocar mi cuerpo, ¿no? Entonces, leí artículos en donde como que ponían también miles de pretextos para acercarse a la parte médica y uno muy chistoso que entre chance y risa les aplicaba, ¿no? O sea, si tengo que ir a trabajar, evidentemente no tengo chance de ir al centro de salud porque fíjate que los horarios del centro de salud ya no están cuando yo salgo de trabajar. Entonces, pretextos hay muchos, ¿no? O situaciones por las cuales se pueden agarrar, hay muchos, pero que es una forma de abandonar la parte de la salud, ¿no? Y también sentir que se quebranta como su masculinidad. No solamente, fíjate, el tema de la próstata es un tema bastante curioso, Ujú, porque los hombres en el tema de la sexualidad, alrededor del tema de la sexualidad masculina hay toda una serie de mitos y mandatos sociales. ujú, Y entre los mitos y mandatos sociales que hay alrededor, y además prejuicios, está el tema del yo penetro como hombre. A ujú, mí no me penetra, porque ujú, yo soy el hombre que va a sembrar la semilla, etcétera, ujú, etcétera, etcétera. Toda una serie de mitos alrededor de eso. Y entonces, y además estas cuestiones de que me toquen el ano y menos que me introduzcan un dedo para sentir si la próstata está inflamada o no, pues menos, ¿no? Porque ujú, además coincide que tocar la próstata es algo excitante. Y ujú. entonces, ¿no? Y entonces de pronto, los hombres dicen, no, yo no voy a hacerme esa prueba, ¿no? Y entonces, Mm, evidentemente, retrasan eso. Y claro, cuando van al médico, pues va muy avanzada la enfermedad o ya van muy, muy, muy alterados en ese sentido de su salud, ¿no? Qué pena, ¿no? Porque, pues, no, el que te toquen el cuerpo, el ano, o que metan el dedo, porque pues, además
en el protocolo existe, o sea, forma parte del protocolo que el médico toque la próstata como una manera de identificar el tamaño de la próstata. La otra, yo no sé si han visto estas lancetas para pellizcar un poco para sacar una biopsia. También, pues de pronto, no creo que nadie quiera hacerse una biopsia una biopsia de nadie, yo creo que nadie quisiera hacer eso de una biopsia de próstata, porque no sé si han visto ese mecanismo, ¿verdad? ¿No? Que se vuelve, de pronto es, wow, eso sí parece como, pero en fin, son parte de los protocolos para la atención. Pero claro, eso se puede evitar. Pareciera que entonces los hombres o los compañeros o en general nosotros los hombres no estamos entendiendo que podemos prevenir enfermedades, que podemos prevenir no solamente la enfermedad, sino también no ponernos en riesgo nuestra salud, no poniéndonos en riesgo nuestra propia vida, ¿no? Ahí vamos en el tráfico peleándonos con los otros y nos ponemos en riesgo de que el otro se baje y nos mate. ¿Y qué necesidad hay? Ninguna. Pero esta cuestión del yo soy más que tú, pues evidentemente nos pone en riesgo nuestra propia vida. Y el tema del autocuidado ahí, pues pasa por alto, porque pues, yo estoy más que el otro, ¿no? O yo no le doy importancia a eso. Eso dentro de la mirada de la cultura patriarcal y machista. Y no solamente eso, ¿no? Por ejemplo, los riesgos en el trabajo, ¿no? Pues vemos cuando conocemos esos accidentes en los trabajos, pues incluso hay videos ya, hoy afortunadamente ya todo está videograbado, ¿no? Y entonces de pronto vemos accidentes de los hombres que se pudieron evitar gracias a que existen los videos y que uno dice, bueno, pero ¿por qué se puso ahí? Bueno, pero ¿por qué no se puso abusado en el montacarga? Bueno, pues porque este ánimo de yo soy más que los demás y yo soy más, etcétera, etcétera, que obviamente no voy a repetir aquí los nombres, pero pero evidentemente pues nos ponen en riesgo en todo momento, ¿no? Pero y no miramos, no alcanzamos a ver, no es que no queramos alcanzar a ver, es que en la lógica dentro de esta enseñanza de ser hombre, no nos enseñaron a fijarnos en el autocuidado. Exacto. Y ahorita que decías esto, que no se les enseña, ¿no? Aquí me pongo a pensar en la mirada, ¿no? En la postura de un papá, ¿no? Frente a la crianza, lo que decías hace ratito, ¿no? Hacia un hijo, ¿no? En este caso, un hijo varón, ¿no? Eh, dentro de estas creencias que decías, ¿no? Pues no llores, no eres una niña, ¿no? Pero me pongo a pensar que esto cómo se va manteniendo, ¿no? Desde las expectativas que los papás tienen sobre los hijos, ¿no? ¿Cómo Y que se entonces no permite esa parte de como de rechazar eso que a lo mejor el hijo niño pues, lo percibía de una manera y le estaban diciendo que era incorrecto. Sí, pero además, está también, o sea, el papá le dice, no, mijo, usted no llore, aguántese, ¿no? Y además es una imposición, pero además le dice, y todavía le remata diciendo, nosotros los hombres no lloramos. Y entonces, en la lógica, ese papá le está diciendo, le está transmitiendo el pacto patriarcal de decir, nosotros los hombres, en términos generales, no mostramos emociones y sentimientos. Usted debe de aguantarse. Y luego, súmale que allá afuera en la calle, en la convivencia, allá afuera los compañeritos, los amigos del barrio, de la cuadra, más lo de las escuelas, más en términos generales los medios de comunicación, están bombardeando estos modelos que explotan mucho de estos modelos de la masculinidad hegemónica, de aguántese, somos machos, somos infinidad. Sí, y ¿cómo se dice? Esta parte de frenar, ¿no? Como dices, la parte de la expresión emocional y muchísimo menos, ¿no? Reconocer en algún momento una cuestión en salud mental, ¿no? Reconocerme o reconocerse como hombre, ¿no? Que está deprimido,
que hay ansiedad, que hay estrés, que hay mil cosas, porque eso no lo puedo sentir, porque eso me ha tocado escuchar mucho de tú solito lo puedes hacer, o sea, tú lo puedes controlar, se te va a quitar, se te va a ir, ¿no? O sea, enfócate en el trabajo, ¿no? Y entonces, pues llegan, he escuchado a pacientes que me han dicho, yo en el trabajo he pensado que qué pasaría si me aviento, ¿no? Del edificio, qué pasaría en pleno trabajo. Entonces, y es rechazar esa parte de la salud mental. Es que, ¿sabes? Hay toda una serie de prejuicios alrededor de la atención psicológica en Ujú, términos generales. Todavía hoy se escucha, aún después de 2 años de pandemia, ujú, todavía se escucha, no, pues si yo no estoy loco o yo no estoy loca, ujú, ujú, cuando el servicio de la atención psicológica es tan básica, o sea, tendría que estar dentro de la canasta básica, ujú, como el ir al médico, así de simple. Y todavía hay este prejuicio de que nosotros los psicólogos y psicólogas clínicos atendemos a las personas que mentalmente ya están mal. Nosotros no los atendemos. Para eso están los hospitales psiquiátricos, para eso están los médicos y las médicas psiquiatras. Y ujú, nosotros solamente atendemos las emociones, estas 5 emociones: miedo, alegría, tristeza, enojo, asco, aversión y los sentimientos. Por ahí en las redes sociales hay una rosa de los vientos de las emociones en la que se abre toda una amplia gama de posibilidades de sentir sí. y de nombrar lo que sentimos, ¿no? Pero a mí me gustaría detener en algo que creo que es importante. ¿Cómo, cómo aún después, fíjate, se documentó, se ha venido documentando que a lo largo de estos 2 años de pandemia, en el encierro por cuestiones de seguridad propia y de seguridad nacional, incluso para que no se extienda la pandemia, pues se pidió que la población trabajara en casa. Y entonces nosotros los hombres, en términos generales, como culturalmente se nos enseñó a solo ser vida social, no se nos acostumbró a estar dentro de los hogares, pues obviamente se empezó a documentar un alto índice de violencia al interior de los hogares, ¿no? Ujú. Y porque los hombres no saben compartir, es que ellos dicen, es que te estoy ayudando. No, mijo, usted no ayuda, es su Sí, responsabilidad también aquí dentro de la casa. Pero es que yo ya fui a trabajar, yo ya me quedé aquí 8 horas trabajando. Pues sí, pero yo tengo 16 horas trabajando aquí en la casa, exacto. atendiendo hijos, atendiendo... No, o sea, pareciera que no estamos entendiendo que hasta para pensar qué se va a hacer de comer ese día es un problema. Ujú. Porque uno como mamá tiene que pensar en cuánto tengo que gastar para que al otro día me alcance y los demás días me alcance. Y además pensar en qué tengo que alimentar a mis hijos de tal manera que les nutra. Hasta eso es un problema para las mujeres o para quien esté preparando alimentos. Pero eso pasa desapercibido para los hombres en términos generales porque, ay, eso no es trabajo. Exacto. Y entonces no alcanzan a ver que es un trabajo no remunerado porque el trabajo doméstico y de cuidados se invisibiliza a partir de que las mujeres son de segunda categoría desde este concepto de la masculinidad hegemónica o tradicional o machista, ¿no? Claro. En este caso, por ejemplo, cuando un hombre voltea a ver esta cuestión de autocuidado, ¿en qué tendría que poner atención? Pues de entrada, no solamente en su salud física, sino también en su salud emocional, porque evidentemente tiene que aceptar que él es un ser humano, pero sobre todo un hombre que también es vulnerable como cualquier otra persona. Ujú, Como cualquier otra persona, somos claro. vulnerables y no somos de acero, ¿no? Como el machismo nos ha enseñado a creernos. Ujú. Claro, o sea, decías al inicio y se me hacía bien interesante, ¿no? Esto de pensamos que es esta parte solo de alimentarte bien, el ejercicio, ¿no? Porque al final del día eso es lo que voy a mostrar hacia afuera, ¿no? Pero hacia adentro, puedo estar evitando
muchísimas cosas, ¿no? Y claro. parte de estas creencias que nos compartías hace rato. Desde esta idea, como decías, una forma de reconocimiento hacia sí mismo es poderse entonces abrir desde lo emocional. Sí, claro, claro, pero ese es todo un proceso. Primero, de entrada, ese es un proceso. Generalmente los hombres van a los grupos de reflexión o los grupos de atención o incluso la atención psicológica cuando entran en crisis emocional. Si no, no van. Y entonces, en ese momento de crisis, es importante que ese hombre aproveche para hacer cambios en los paradigmas en los que él ha creído siempre. Y claro, va a depender mucho de la habilidad del terapeuta o la terapeuta que pues le oriente y le asesore para hacer ese cambio de paradigma. O el facilitador en los grupos de reflexión de hombres les invite a ir desmontando estas estructuras de poder en las que fuimos enseñados a ser hombres y con ello ir desmontando todos estos privilegios en los que también nos enseñaron a vivirnos. Nosotros, ¿cuáles son los privilegios que nosotros los hombres tenemos? Podemos salir a la hora que querramos, a cualquier hora, en la noche, en la madrugada, en la mañanita. Podemos salir vestidos como se nos dé la gana. Podemos subirnos al autotransporte como se nos dé la gana. ¿Y quién nos dice algo? Nadie. Porque de entrada hay toda esta cargada sociocultural por siglos de los siglos de los siglos, en donde a nosotros los hombres se nos ha permitido hacer esas cosas, pero una mujer no. No. Y Una aparte mujer, lo pueden hacer sin permiso. exacto, pero Ujú, una mujer, por ejemplo, incluso tiene que pedir permiso, incluso ujú, todavía hoy, ujú. 2022, para salir a la calle. Y Sí. todavía, y las mujeres tienen que incluso saber que van a ir en el transporte público al trabajo, tienen que vestirse de tal manera de que no, en esta sensación de que no llamar la atención para que no las acosen y las hostiguen sexualmente. Imagínense que a qué grado se vive estos temas de las asimetrías de poder entre hombres y mujeres y de los no privilegios de las mujeres, ¿no? Pero este es desde una mirada patriarcal y machista. Por eso es muy importante que nosotros los hombres ubiquemos en la reflexión, en los grupos de reflexión, en los grupos de atención, de entrada primero detener cualquier tipo de violencia contra las mujeres, contra las niñas y los niños, contra otros hombres incluso. De entrada eso, detener cualquier tipo de violencia. Y la otra es aprender a detener la violencia contra uno mismo, pero de entrada pero en ese lapso uno tiene que aprender a que el no cuidarse es una forma de ser violento con uno mismo. Exactamente, Tlacaelel. Fíjate, ahorita, bueno, se nos está acabando el tiempo del programa, pero ¿alguna conclusión que nos quieras brindar? Nosotros los hombres tenemos que asumir nuestra responsabilidad en cuanto a nuestros comportamientos y nuestros actos y además empezar a cuestionarnos no solamente en el autocuidado personal, sino también en detener cualquier tipo de violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra los niños, contra otros hombres y contra la naturaleza, contra uno mismo. Pero estar conscientes no de forma individual, no solamente es de forma individual, es de forma colectiva, como hombres, como sociedad en general. Y evidentemente generando sociedades igualitarias. ¿Qué son sociedades igualitarias? En donde todas y todos y todes somos sujetos de derecho. Perfecto, te lo agradezco mucho, Tlacaelel. Muchas gracias, amigos, por haber estado en su programa Sin Mi Chat. Recuerden que el martes habrá una emisión más y por aquí los esperamos y que tengan muy buena tarde. Gracias, Tlacaelel. Gracias. Hasta luego, Paulina. Bye. Bye. Bye, hasta luego.